conflictos que se van a derivar entre España y Portugal. Hablar del siglo XVII de la Nueva España es abordar un siglo en el cual este virreinato estuvo en constante comunicación con los asuntos que acontecían tanto en Europa como en otros territorios que pertenecían a la corona española. Sin embargo, existe un evento que marcó fuertemente a la sociedad de estos dos continentes, y este fue un odio exacerbado a la presencia de los portugueses. Odio que tuvo tintes políticos y que tuvo repercusiones en los aspectos sociales, pero principalmente en el factor económico. Sin embargo, esto no siempre fue así. Hubo un momento donde la presencia portuguesa fue bien recibida e incluso permitió que muchos miembros de las oligarquías se vieran siempre muy bien beneficiados. Para entender la importancia de los portugueses debemos de regresar a 1492, fecha que, como sabemos, es bastante icónica, ya que es el año donde la corona española, además de lograr la tan deseada unificación con la derrota de los musulmanes en la batalla de Granada, también fueron los viajes de Cristóbal Colón, a donde él pretendía llegar, que era la India. Obviamente sabemos que no fue así, que llegó a un nuevo territorio, y este viaje consolidó no solamente el poderío español, sino también mostró que el mundo era más grande de lo que la Iglesia había hecho creer. Hay que recordar que la Iglesia siempre había mencionado que el mundo era perfecto en todos los aspectos, ya que era como una divina trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando regresó Colón y le mostró principalmente a la reina Isabel que había otro territorio, pues hasta los ministros de la Iglesia dudaron de lo que estaban en las Sagradas Escrituras. Después de estos viajes que Colón hizo, los portugueses también sintieron la necesidad de ampliar su poderío y emprendieron la ruta en la misma dirección, con la intención de hacerse de otros territorios y sobre todo las rutas comerciales, llegando a lo que después sería nombrado como Brasil. Desatando con esto una batalla por rutas y territorios que dieron como resultado al final el famoso Tratado de Tordesillas, que se dio el 17 de junio de 1494, es decir, 2 años después de los viajes de exploración. La carrera por las rutas comerciales había iniciado. No es difícil entender que Portugal, al saber que los nuevos descubrimientos, quisiera buscar sus propias rutas o bien una tajada del pastel. Y es por ello que en 1497 Vasco da Gama inició su viaje en una dirección completamente opuesta. Él sí pretendía llegar a la India, llegando a Calicut el 20 de mayo de 1498, y con toda la intención de crear una ruta comercial. Sin embargo, estas rutas comerciales ya se encontraban en poderío de los árabes, y las envidias y las preocupaciones por tratar de que los portugueses se hicieran con ellas, crearon el ambiente de la discordia total para que de esta forma los portugueses fueran expulsados de la India. 2 años después, Gama regresó a Portugal, siendo reconocido como el primer hombre en crear la ruta a la India verdadera. Y esto traería grandes beneficios en un futuro al reino y posteriormente también a la corona española. La presencia de portugueses no solo se limitó a los viajes de exploración, sino también dentro de la conquista de otros territorios, como fue el caso de la expedición comandada por Hernán Cortés. Hernán Cortés recibió ayuda de algunos personajes portugueses, como lo ha mencionado en incontables ocasiones Miguel León Portilla. Uno de estos personajes de los cuales se apoyó Cortés fue Sebastián Rodríguez, quien había nacido en Oliveira y participó en la toma de Tenochtitlan, y además de que lo acompañó posteriormente en su viaje a las Figueras. Por estos méritos que presentó en la guerra, la corona española le otorgó la encomienda en Chocamán. Otro caso que es digno de mencionar es el de Lorenzo Juárez, nacido en Évora, y quien llegó a la isla La Española en 1504 y posteriormente a Cuba, donde se embarcó en la conquista junto con Cortés, donde también brindó sus servicios a la toma de la ciudad mexica. Además de estos personajes, es importante señalar que Pánfilo de Narváez, aquel capitán enviado por Diego Velázquez para apresar a Cortés, también viajó con algunos portugueses, principalmente con Francisco de Oliveiros, que había nacido en Lisboa, y quien después de haber derrotado a Narváez, se unió a Cortés, proporcionando armas y caballos para la conquista, y además tuvo algunas participaciones importantes en lo que fue en el asedio a Tenochtitlan, pero también en Colima, Michoacán, y lo que actualmente conocemos como el estado de Guerrero. Al final de cuentas, después de la guerra, solamente le quedó hacerse con algunas cuantas minas, de lo cual él iba a sobrevivir.
Es importante analizar estos personajes que se unen a la campaña en años en los cuales las coronas aún no se encuentran unificadas. Y a pesar de su origen, nunca presentaron algún impedimento por venir a hacer la América bajo la bandera española. La unificación de las coronas de España y Portugal en 1581 puede explicar por qué durante el siglo XVII se dio un incremento a la migración portuguesa a América, pero también explica por qué se empezó a gestar un sentimiento de discordia entre los dos reinos. Todo inició con la muerte del rey Sebastián I de Portugal el 4 de agosto de 1578, en la batalla de Alcázar-Quibir, lo que causó conmoción en toda Europa y principalmente en Lisboa. En cuanto se tuvo noticia del trágico destino de don Sebastián, su consejo de regencia se apresuró a encomendar la gobernación al reino al viejo cardenal don Enrique de Avís, inquisidor general y tío abuelo del difunto, al que se proclamó rey el 28 de agosto de ese mismo año. El nuevo soberano de 66 años de edad era hermano del rey don Juan III y de la emperatriz Isabel, madre de Felipe II, pero su edad y frágil salud no le auguraban un largo y plácido reinado. Su sobrino reaccionó inmediatamente reivindicando sus derechos como heredero legítimo, con la excusa de prevenir una posible reacción otomana tras la famosa empresa de su sobrino. Felipe II ordenó movilizar una potente fuerza anfibia capaz de capturar el puerto de Larache, un contingente que, llegado el caso, pudiera utilizarse para dar una hipotética invasión terrestre y naval a Portugal. Es importante mencionar que, a pesar de que las incursiones militares de España en territorio portugués fueron también bien vistas por las élites portuguesas, ya que contribuyó a esto a que se consumara lo que ya se venía deseando, que era la unión con la monarquía hispana. La solución también era buscar una reparación a la economía portuguesa que se encontraba muy dañada por la pésima administración de la Casa de los Avís. Además, con esta unión se incrementaron las posibilidades de que se aumentaran rentas, prebendas, y con todo esto también la administración de la corona portuguesa y también el ejército tenían mayores posibilidades de mostrar un mejor poderío. En esta forma de pensamiento no fue compartida por el resto de la población, y esta decisión se va a volver un arma de doble filo para los portugueses dentro de lo que fue el siglo XVII. Llegando a este siglo, el famoso siglo XVII, la presencia portuguesa en América se hacía sentir en muchos lados, y muchos de los portugueses llegaban ilícitamente, sobornando a los oficiales de las naves que componían las flotas del Atlántico. Muchos de estos nuevos residentes de los virreinatos empezaron a interesar en las actividades mineras, ya que consideraban a los poblados plateros como mercados de gran importancia y fuentes de metales preciosos, pero también había otros que se dedicaban a las cuestiones ilegales, es decir, vendían artículos de contrabando por Veracruz y Acapulco, sin que pagaran los impuestos correspondientes. Prácticamente su mercado eran los centros mineros, donde recibían el pago de sus mercancías con plata no quintada, creando una red de comercio mitad legal, mitad ilegal. Poco a poco esta actividad comercial comenzó a preocupar a las autoridades españolas. Sin embargo, poco o nada podían hacer, ya que la red de comercio portuguesa se extendía no solamente en América, sino se extendía desde Sevilla, Cádiz, Sanlúcar de Barrameda, además de dominar el comercio en Andalucía con la Europa septentrional. Los comerciantes peninsulares estaban muy a disgusto, pero no podían hacer nada ante un control tan fuerte que tenían los portugueses y que habían adquirido gracias a la unificación de las famosas coronas. Sin embargo, tarde o temprano esto tendría un terrible fin. Al morir Felipe II el 13 de septiembre de 1598, se inició uno de los reinados más polémicos, por no decir carentes de fuerza, y ese fue el de Felipe III, quien delegó todo a la gran mayoría de sus obligaciones a su válido real, el conde duque de Olivares, quien dirigió el imperio español cometiendo graves errores que ponían entredicho su habilidad política y su religiosidad. Prueba de esto son las constantes incursiones financieras con grupos bancarios portugueses con conexiones en Holanda. Sobra decir que este grupo estaba integrado por conversos o cristianos nuevos. Olivares, a pesar de estar en contacto con los portugueses, desentendió las peticiones de estos para que les ayudara con la economía. Por un tiempo la plata española había ayudado a la economía portuguesa, que estaba en una crisis. Sin embargo, los constantes actos de piratería de Holanda e Inglaterra y la indiferencia de España por hacer algo provocaron el surgimiento de una idea en toda la población: la separación.
Desde los años de 1630 se venía pensando en la independencia de España por los abusos cometidos por esta corona, lo que llevó a la revuelta del 1 de diciembre de 1640. Una revuelta que España ya no pudo sofocar, logrando con esto la separación que tanto se buscaba. Debido a esta separación, la corona de España se encontraba herida en su orgullo y solo podía buscar venganza, y sabiendo que los portugueses tenían constante paso a las Indias, inmediatamente publicó una real cédula que está fechada en enero de 1641 y que iba dirigida tanto a los reinos españoles como a la Nueva España, que decía que no se aceptaban portugueses que no fueran residentes en algunos de los territorios de la corona española. Además, cualquier nave portuguesa que buscara entrar a los virreinatos tenía que ser detenida. Aunado todo esto, se ordenaba que se interceptara toda la correspondencia de los mercaderes de esta nación con el resto del mundo. Una España dolida en el orgullo lanzó a su máxima maquinaria de represión, que en este caso está personificada en la Inquisición. A partir de este momento, el Santo Oficio realizó una exhaustiva investigación que reveló que muchos judíos que habían salido de España en 1492 por el edicto de expulsión de los reyes católicos habían terminado en Portugal, por lo que a partir de 1640 el término portugués fue sinónimo de converso o judaizante, iniciando con esto una persecución que se extendió a los 3 virreinatos de América, es decir, Cartagena de Indias, el virreinato del Perú y la Nueva España. Uno de los principales hombres en contra de los portugueses que llegó directamente a la Nueva España fue Juan de Palafox y Mendoza, quien dotó de mucho poder al Tribunal del Santo Oficio para que iniciara una persecución de portugueses, acusándolos de judaizantes. Los inquisidores sacaron partido del nuevo poder otorgado por Palafox, dejando por escrito lo siguiente. Y aquí ya se empieza a manejar una forma de pensamiento o de influencia colectiva que el Santo Oficio empezó a permear en la población. Y cito: las nuevas del levantamiento de Portugal que llegaron a esta ciudad el pasado de 1641 causaron en los ánimos de los fieles vasallos de su majestad el sentimiento y dolor que debe a sus obligaciones, deseando derramar su sangre y ofrecer sus vidas y haciendas en su real servicio y defensa, y como a éstas sobrevivieron las de haberse rebelado las islas de Madeira, Tercera y Brasil, y haber intentado lo mismo los portugueses de Cartagena de las Indias. Se aumentó el desconsuelo de los castellanos y naturalmente comenzaron a recelarse de los portugueses por ser muchos y hacendados los que hay en este reino, y en especial en esta ciudad, y la de Puebla de los Ángeles, y Nueva Veracruz, y Puerto de San Juan de Ulúa, y fue creciendo este recelo, con ocasión de ver juzgar a los portugueses. Cierro la cita. Las persecuciones en contra de los portugueses revelaron la presencia de una comunidad conversa bastante bien organizada y que controlaba el comercio de la Nueva España. Los comerciantes, desde los más pequeños hasta los más grandes, se encontraban relacionados. Prueba de esto es la red comercial creada por Simón Báez de Sevilla o Tomás Treviño de Sobremontes. Al ser perseguidos, fueron encerrados en cárceles especiales conocidas como casas o cárceles de Picasso. Con los comerciantes apresados, el factor económico de la Nueva España se vio afectado, y fue el mismo Guillén de Lampart, uno de los personajes más célebres dentro de la historia del Santo Oficio, que declaró lo siguiente: todo está parado, haciendo referencia al comercio, en grave daño de su majestad, y don Juan de Palafox fue el que aprobó estas aprehensiones en contra de los portugueses por medio de la Inquisición. Para poder justificar su actuar, la Inquisición creó el mito de un ardid creado por estos portugueses para poder atacar a la corona española, conocido como la complicidad grande o la gran complicidad. Según un expediente de la Inquisición, que es el proceso de un comerciante de nombre Luis Núñez Pérez, este supuesto ardid era cierto, ya que al momento de ser detenido se le encontraron unos papeles que eran acuerdos entre Portugal y Holanda, casualmente. Al ser interrogado sobre la tenencia de estos documentos, mencionó que los había escrito de su puño y letra, y que además era una copia de un documento original que le había sido entregado por Tomás de Almaraz, un irlandés que se encontraba en el convento de la Nueva Veracruz, y que viajó a la ciudad donde se encontró con Núñez, y al mostrarle el documento le dijo que lo transcribiera. Acto seguido, Almaraz empezó a dictarle. Estos documentos mencionaban diversos puntos, más a favor de Holanda que de Portugal. Algunos de estos hablaban sobre la suspensión de armas y fortunas de los estados de Holanda,
de una tregua entre ambas naciones, además de libre navegación en sus aguas y en caso de guerra. Portugal ayudaría a Holanda si así lo requiriera con armas y dinero. Otro punto importante a señalar es la contratación de marinos para las naves de nacionalidad holandesa, además de prohibir que sean de otra nación. Y existe una parte en el acuerdo que resulta aún más interesante, y es la prohibición que Holanda impone a Portugal, la cual estipulaba que tiene estrictamente prohibido comerciar con productos o negros. Dentro del proceso de este personaje se describe con muchísimo cuidado el contenido de estos documentos. Sin embargo, aquí surge una incógnita. ¿Es ser tan verídico el argumento que los inquisidores están señalando? ¿Por qué no aparece en el proceso original estos documentos? Esa es la gran interrogante. Para una institución que es tan cuidadosa y tan celosa de mantener un archivo muy bien cuidado, no aparecen estos documentos, solamente la descripción en el proceso. Con el auto de fe de 1649 se dio punto final a la situación de los conversos de la Nueva España. Y al igual en España se hicieron un auto de fe igual muy impresionante en lo que fue la plaza de Madrid, de la cual existe una pintura. Muchos conversos, o en este caso portugueses, fueron desterrados de la Nueva España y otros enfrentaron el quemadero de la Inquisición, como fue Tomás Treviño de Sobremontes. Aunque el odio hacia los portugueses residentes en la Nueva España terminó con este auto de fe, para finales de este siglo la corona española ordenó el desalojo de los portugueses de las fortificaciones de la isla de San Gabriel y la colonia de Sacramento. Finalmente, es interesante analizar cómo la rivalidad entre estas dos naciones fue yendo en una escalada, que encontró varios puntos para que se fuera labrando un resentimiento mutuo, desde las expediciones, firmas de tratados o bien las anexiones de las coronas. Es muy claro que a la sociedad poco o nada le importaba los orígenes de los individuos, siempre y cuando ambas partes pudieran obtener algo, como fue el caso de los portugueses en el periodo de la conquista y posteriormente dentro del aspecto comercial. La separación de la corona por mala praxis del conde duque de Olivares no solo sacó a flor de piel el resentimiento de ambas naciones por la eterna competencia, sino también impulsó un sentimiento xenofóbico en contra de los portugueses que fue muy bien alimentado por los ministros del Santo Oficio y que tuvo fuertes repercusiones en la economía, en la sociedad y en la política tanto europea como virreina. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo, por esta presentación y el desarrollo de cómo se genera una rivalidad entre dos coronas que eran de las coronas más poderosas de Europa en el siglo XVI, a partir del siglo XVI, la red de comercio y después pues la rivalidad que tienen, ¿no?, en cuestiones ya quizás un poco más religiosas.